mis jóvenes, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios. Es un gozo para mí poder llevar edificación para sus vidas. Espero en el Señor que se estén portando bien, que estén obedeciendo a sus padres, que estén haciendo sus tareas. Y bueno, el Señor nos permite tener este tiempo devocional con ustedes. Espero también que estén estudiando la palabra de Dios, que le estén sacando tiempo para memorizarla, porque en estos tiempos que Dios nos ha regalado debemos estar mirando y escudriñando lo que Dios quiere para nuestras vidas. Un abrazo muy grande. Espero en el Señor podernos volver a ver muy, muy, muy pronto y poder pues tener comunión con ustedes jóvenes caballeros que puedan estar dispuestos para el Señor. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y seguimos con el estudio. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por lo que nos permites vivir, Señor. Gracias por la edificación de nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, que hoy nuestro corazón esté dispuesto a escucharte, Señor, y que esté dispuesto a seguirte. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Y bueno, esta mañana vamos a tener un tema súper chévere y es ama a Dios. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Es cómo debemos nosotros amar a Dios. Y vamos a estar en dos versículos en esta mañana. Uno lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 21. Entonces vamos a ir rápidamente. Yo también voy a ir a mi Biblia, estoy buscando Juan, quiero acompañarlos con esa tareita para que no se sientan tan solos. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 21. Entonces ahí mientras yo voy llegando, si ya llegaron, muy bien. Entonces vamos al capítulo de Juan 14, 21 en el Evangelio. Y el segundo versículo lo vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Vamos a estar en esos dos versículos viendo algunas cosas de cómo debemos amar a nuestro Dios. Y entonces empezamos en el 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí vamos a ver cómo debemos amar a Dios. Pero para poder entender cómo podemos amar a Dios, debemos ver un ejemplo de amor, ¿cierto? Nosotros podemos decir, sí, yo amo a mi papá, a mi mamá, pero a veces lo decimos como si algo que no nos nace de nosotros, pero debemos entender que es ese tipo de amor. Y el ejemplo sublime que hubo en la humanidad, el más perfecto, el más sacrificial de todos, fue el que hizo Dios por medio de su Hijo para con nosotros. Debemos entender que el amor de Dios fue tan grande que entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo siempre pongo el ejemplo de si nosotros caballeros que estamos hoy aquí, jóvenes, chicos, si nosotros estamos dispuestos a entregar a nuestro propio hijo por alguien que nos hizo tanto daño. Creo que ninguno de los que está viéndonos en esta mañana podría entregar a su propio hijo por alguien que le haya hecho daño. Yo no lo haría, la verdad yo no lo haría. En mi conciencia no estaría bien. Yo diría, uy, no, ¿cómo así que entregar a mi hijo? Entregar su corazón, o bueno, no sé, una forma simbólica de decir, no, no sería capaz de hacerlo, no sería capaz. Creo que ninguno, inclusive creo que ni sus padres serían capaces de sacrificarlos a ustedes por alguien que les haya hecho mucho daño. Pero Cristo lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo por medio de Cristo. Entregó a su hijo para que todos, no hay excepción, todos seamos salvos. Seamos salvos. ¿De qué? Del pecado que está. Y la única forma de comenzar a entender ese amor de Dios o comenzar a amar a Dios, lo primero que debemos hacer es creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador.
Si no tenemos esa relación personal con Cristo, créanme mis jóvenes que no lo podemos amar y lo que vamos a ver no va a servir. Entonces los invito a los que nos están viendo, puede ser que hoy lleguen jóvenes nuevos que no nos han visto, que no han entrado a nuestro canal, pues los invito a que tengan una relación personal con Dios. Si ustedes anhelan amar a Dios, deben entregar su vida a Cristo. ¿Y cómo lo deben hacer? Primero deben confesar su pecado, de que hemos pecado contra Dios, hemos sido mentirosos, hemos robado. Segundo, debemos arrepentirnos de ese pecado, que de verdad de conciencia y corazón estamos arrepentidos de eso, porque esas cosas no agradan a Dios. Y debemos apartarnos de ese pecado. Decir, eso no agrada a Dios, eso no es bueno para los ojos de Dios. Y no solamente eso, debemos creer que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Cuando ya tenemos ese paquete de cosas en nuestra vida, podemos comenzar a tener una relación personal en amor para con Dios. Y dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces cuando ya creemos en Cristo, ya tenemos esa relación personal con Cristo, ya comenzamos a tener algunas cosas para poder amar a Dios. ¿Y cómo? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces vemos que debemos estar memorizando. Cuando ya creemos en Cristo, comienza a haber un anhelo en nuestras vidas. ¿De qué? De ir a la palabra de Dios, de coger la Biblia. Y comenzamos a entender muchas de las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, si la estudiamos, si la escudriñamos, si comenzamos a memorizarla, caballeros jóvenes, podemos comenzar a amar a Dios. Entonces, esa es la tarea que nosotros tenemos, es ir a su palabra, es memorizarla, pero también es compartirla. Una de las cosas que nosotros debemos hacer como creyentes es compartir de la palabra de Dios. ¿A quién? Al mundo, a nuestros padres, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros primos. En ese tiempo que estamos en aislamiento, que estamos en las casas y muchos pueden vivir con el abuelo, con la abuela, con los tíos, pues es el momento de compartir el Evangelio. Si hemos creído en Cristo, debemos ir a compartir el Evangelio, porque esa también es una forma de amar a Dios, de poder decirle, Dios, tú estás en control de mi vida y yo te estoy sirviendo. Entonces, algo que nos pasa a nosotros como hombres es que a veces nos cuesta mucho memorizar y estudiar la palabra. Las mujeres son un poco más diligentes en ese sentido de estar aprendiendo de la palabra, de estudiar, pero a nosotros nos cuesta un poquito más. Entonces debemos quitar esas cosas de nuestra vida y estar memorizándolas. Yo sé que en este momento ustedes me pueden decir, no, hermano, pero es que yo tengo muchas tareas del colegio, tengo muchísimos trabajos, también tengo que ayudar a mis papás, pero debemos estar sacándole un tiempo al Señor, sacándole un tiempo para ir a la palabra, para hacer nuestro devocional, para memorizarla. Porque cuando nos toque la tentación, la prueba, cuando estemos siendo tentados, la única forma de salir de esa tentación o cerrarle la puerta a eso es por medio de su palabra, de estarla memorizando. Y algo interesante que nos dice este versículo es que después de la coma de los mandamientos dice, y los que guarda, ese es el que me ama. Entonces es interesante. Si lo guardamos, si tenemos su palabra en nuestro corazón, es una forma de amar a quién, a Cristo. Es la única forma de amarlo. Y sigue diciendo, y el que me ama será amado por mi Padre, y démoslo hasta ahí. Y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces, si nosotros amamos a Cristo, si estamos compartiendo, si estamos memorizando, si estamos guardando la palabra de Dios, si estamos sirviéndole al Señor, ¿sabes lo que pasa? El Padre también nos ama. Nos ama Cristo, pero también nos ama el Padre. Uy, qué chévere. Qué chévere poder hacer eso y ver esa responsabilidad tan grande que tenemos, pero también la responsabilidad que Cristo tiene para con nosotros de si nosotros estamos haciendo la voluntad. Puede pasar que no la estemos haciendo, mis jóvenes. Puede ser que ahorita estemos pasando por muchas situaciones, pero debemos pedirle la guía a Dios y espero de todo corazón que lo hagamos, de que si estamos desanimados podamos ir allí a la palabra, ir a este versículo y entender que Dios nos ama. Pero también hay una responsabilidad de nosotros y es de amar a Dios. Sigue diciendo el versículo, dice,
después de la coma de mi padre, dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces está diciendo, si tú guardas todas estas cosas, si tú haces todo lo que dice esta primera parte del versículo, pues yo te voy a amar y me manifestaré en él. ¿Y cómo es esa forma de manifestación? Pues por medio de nuestro testimonio. Si nosotros hemos amado a Cristo, si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, hay un cambio total en nuestra vida, un cambio, hay un cambio. Y las personas van a comenzar a notar ese cambio. Si tenemos padres que no son creyentes, si tenemos tíos que no son creyentes, si tenemos amigos que no son creyentes, y comienzan a ver que en nuestras vidas está pasando algo, que ya no somos groseros, que nos levantamos temprano, que obedecemos en todo lo que nos dicen, que somos responsables con nuestras tareas, que nos gusta estudiar la palabra de Dios, sabe que las personas comienzan a ver algo diferente y dicen yo quiero ser como él, porque hay algo en su vida, hay algo que va cambiando, que ya no es el mismo de antes. ¿Por qué? Porque Cristo se está manifestando. Y esa es la forma en que Cristo nos ama. Esa es la forma de que comienza a haber un cambio en nuestras vidas. Que la gente comienza a notar que nosotros somos diferentes, opuestos a ellos. Y eso es lo que quiere el mundo. Mire, créanme mis jóvenes y jóvenes caballeros que nos ven hoy. Créanme, créanme. La única forma de nosotros poder llevar a las personas al arrepentimiento no es solamente hablando, no es solamente diciendo las cosas, es mostrando. ¿Y cómo mostramos? Con nuestro testimonio. Créame que mucha gente va a llegar a los pies de Cristo si ven algo diferente de nosotros. Pero si nosotros nos movemos al mismo ritmo que se mueve el mundo, pues no vamos a lograr eso. Podemos hablar muchísimas cosas, podemos hablarlas, podemos decir el Evangelio al derecho y al revés, pero si nuestra vida no lo está viviendo, es porque Dios no se está manifestando, porque Cristo no está en control de nuestras vidas. Y esa es la forma de amar. Pero también tenemos que ver algo, no solamente es esta forma de cómo debemos comportarnos o cómo debemos amar a Dios, sino que Dios también tiene una naturaleza en amor y vamos a complementarlo con lo que estamos hablando. Y quiero que vayamos al siguiente versículo que tenía para esta mañana y es Primera de Juan 4:16. Primera de Juan, vamos a ir ahí, yo estoy también con mi Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Salude ahí a Hebreos, a Santiago, dígale Santiago, nos vemos no sé, en un tiempo, estamos orando, dígale a Pedrito que hubo Pedrito, y llegamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Les voy a dar un tiempo muy pequeño para que lleguen allí los que todavía no han llegado. Quiero que me sigan con la lectura allí en sus casas y pueden leerla en voz alta. Los animo jóvenes para que lo hagan. Dice el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Bueno, entonces aquí vemos otras cosas de ese amor de Dios. Empieza, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ese conocer y ese creído es algo muy interesante y es Cristo. Como les decía al principio, la única forma de comenzar a tener un amor verdadero hacia Dios es por medio de su Hijo. Entonces aquí el apóstol Juan, que es el mismo que escribe el Evangelio, nos está diciendo, y nosotros hemos conocido. Entonces nosotros hemos conocido ese amor de Dios. ¿Y quién es ese amor de Dios? Cristo Jesús. Y no solamente lo hemos conocido, sino hemos creído en Él. Eso es interesante. No es solamente conocerlo, porque ustedes le pueden preguntar al mundo o a las personas, ¿ustedes conocen de Cristo? Y le van a decir, sí, Cristo es el Hijo de Dios. Y sí lo conocen, pero ¿le creen? La gran mayoría no lo cree. No creen que ese es el Hijo de Dios. Lo conocen, dicen sí, pero creerlo, no.
pero nosotros sí lo conocemos y lo hemos creído. Yo sé y sé en el Señor que el Señor se ha manifestado en sus vidas en muchas ocasiones, mis jóvenes, en muchas cosas y en momentos difíciles, inclusive en este mismo aislamiento, el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. Y ese es el sentido de creer y de conocer a Dios, porque nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha sostenido digamos, con el dinero, en esos momentos que muchos de sus padres no están trabajando, o que muchos de ustedes están en la casa y dicen, no, yo ya quiero salir, estoy aburrido, pero sabe, el Señor está en control de todo. Y sigue diciendo ahí después, y he creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y después del punto dice, Dios es amor. Entonces vemos que la naturaleza de Dios, la esencia primordial del Señor es amor. Si el Señor no, en su naturaleza no hubiera tenido amor, créame que nosotros no estaríamos aquí empezando. Y tampoco hubiera entregado a su Hijo para salvarnos a nosotros. Entonces vemos que su naturaleza es amor. Entonces, algo más para entender que debemos estar amando a Dios. Si la naturaleza de Dios es amor, pues nosotros debemos amarlo, conocerlo y creído en él, en ese amor tan grande, porque es un amor agape, un amor sacrificial, el que Dios nos ha dado. Sigue diciendo, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces aquí vemos que es un complemento. Si nosotros andamos en amor, si estamos permaneciendo en ese amor, y permaneciendo en ese amor es en Cristo Jesús, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, compartiendo el Evangelio, obedeciendo a nuestros padres, obedeciendo su palabra, obedeciendo los mandamientos. Bueno, obviamente no todos los podemos cumplir, pero si, mirando lo que Dios quiere para nuestras vidas y obedeciéndolo, estamos permaneciendo en amor. Entonces, y Dios está con nosotros. No es solamente lo que nosotros hagamos, sino que también Dios hace parte de eso y nos está guardando. Una forma de amor es lo que nos está pasando. Espero y Dios quiera que ninguno de los que nos está viendo esté contagiado del coronavirus. Pero ahí, en ese cuidado está Dios, porque Dios nos ama, Dios nos cuida. Igual, si llega a pasar que nos contagiemos, pues igual el Señor nos va a seguir amando y nos guardará, y de nosotros debemos estar creyendo en eso, mis jóvenes, de poder estar permaneciendo en Él, porque Dios está en nosotros. Cuando nosotros hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos da un consolador y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nuestro ser, en nuestros cuerpos. Y Él es el que nos comienza a mostrar cuando nosotros estamos fallando, cuando nosotros estamos en pecado. Cuando nosotros pecamos, hay algo por allá adentro que nos dice, uy, la embarró, hermano, eso no agrada a Dios. Es porque el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas. Entonces también vemos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, está en control de nuestras vidas. Entonces, jóvenes, si vemos, todo es un complemento. Todo es un complemento, ¿en qué? En amor, en amor. Pero para tú poder amar a Dios, para comenzar a entender todas las cosas que Dios quiere para nuestras vidas, debemos estar creyendo que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Mis jóvenes, este era el devocional que tenía para esta mañana. Espero en el Señor que podamos tener ese amor claro para el Señor, que lo estemos viviendo con nuestras vidas en una vida de testimonio, que podamos estar en su palabra, podamos estar meditando en ella, podamos estar memorizándola y poder ir a compartirla a otros. Sé que muchos de ustedes lo están haciendo con sus compañeros. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la edificación de tu palabra, Señor. Gracias porque nos permitiste abrir tu palabra, escudriñarla, ser edificados por ella. Te doy gracias por estos jóvenes, por la disposición que tienen de cada mañana abrir sus Biblias y estudiarlas, Señor. Esperamos en ti, Señor, que nos sigas fortaleciendo y nos sigas animando en estos momentos. Te damos gracias, te lo pedimos, te lo rogamos. Amén. Mis jóvenes, una invitación muy especial. Abajo en la descripción del video van a encontrar nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Por favor síganos, también suscríbanse al canal porque estamos llevando el Evangelio a muchos jóvenes en este mundo.
y espero de corazón verlos pronto, de volvernos a reunir. Mucho ánimo, mucha fortaleza en el Señor. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenlas ahí en los comentarios, que nosotros con el amor en el Señor las vamos a estar contestando. También pueden compartir el enlace para que otros jóvenes lo escuchen. Entonces nos vemos en una próxima ocasión y que el Señor los bendiga. Chao.